Fue en los garajes de Los Altos, California, donde se sembraron las semillas de una empresa ahora gigantesca. Era el año 1976, y los personajes principales de esta fábula de la vida real no eran otros que Steve Jobs y Steve Wozniak. Sin que el mundo lo supiera, estaban haciendo historia. Las aventuras en el misterio de Apple están incompletas sin reconocer el papel de Ronald Wayne. Siendo un actor importante en el drama que se desarrolló dentro del pequeño garaje, fue Wayne quien dibujó el primer logotipo de Apple, un dibujo complejo de Newton encaramado debajo de un manzano. Steve Wozniak le dio el intimidante golpe tecnológico a Apple con su Apple I, incluso en su tosca versión, el Apple I dejó obsoletos los ordenadores TRS-80 y Altair, competidores directos en su época. La máquina de pitidos estableció una plataforma para los gigantes que Apple desataría en la Tierra. El brillante éxito de Apple I dejó espacio para Apple II. Lanzado en 1977, Apple II fue más que una maravilla tecnológica. De hecho, fue un símbolo del espíritu innovador detrás de Apple Incorporated que dio forma al futuro de la informática personal y empresarial durante más de una década. En 1980, Apple Incorporated estaba al borde de un cambio rápido. Apple III se lanzó al estilo típico de Apple y prometía más potencia, más rendimiento y más elegancia. Hoy en día, el Apple III es un símbolo de fracaso y controversia que ensombreció una era de progresión. La transición de Apple III a Macintosh fue uno de los giros revolucionarios en la crónica de Apple Incorporated. Era el año 1984, y con sus 128K de RAM, el Macintosh hizo una entrada deslumbrante con su icónico comercial transmitido durante el Super Bowl. La expulsión de Jobs de Apple el 17 de septiembre de 1985 fue un momento crucial tanto para la empresa como para su cofundador. Su siguiente empresa, Next Incorporated, y Pixar Animation Studios, también desempeñaron papeles cruciales en la configuración del empresario que más tarde reviviría a Apple. Cuando Apple Incorporated celebraba su 20º aniversario en 1996, la empresa estaba vadeando aguas tumultuosas. Fue un año de desesperación financiera, despidos clave, series de productos confiables que no agregaron más valor. Apple Incorporated encontró su faro de esperanza en Iver Tevan. Con el objetivo de pensar diferente, Apple inició su camino hacia la innovación con el lanzamiento del iMac G3 en 1998. La computadora todo-en-uno translúcida de color caramelo fue un diseño innovador. El cambio de siglo XXI fue testigo del surgimiento de una nueva era en la línea de tiempo de Apple, la era de productos como iPod, iTunes, iPhone, iPad y muchos más. Estos productos no solo reinventaron la industria tecnológica, sino que también cambiaron la forma en que operaba el mundo. El iPad, lanzado en 2010, fue otro gran salto en el viaje de Apple. Con su estructura delgada pero su vasto lienzo, el iPad elevó el listón de la tecnología potencial. Apple Stock no solo comercializó productos, sino que también cambió la forma en que los consumidores veían estos productos. La era de las revelaciones de productos de Apple había sido un espectáculo propio, convirtiéndose en eventos mundialmente reconocidos. Continuando con el legado de tecnología inventiva de Apple estaba Sir John Ive, el alma creativa que sincroniza forma y función. Steve Jobs citó una vez a Ive como su socio espiritual, destacando el papel fundamental desempeñado por Ive en la configuración del antecedente físico de las ideas innovadoras de Apple. Impulsada por las innovaciones tecnológicas y el conocimiento del cliente, Apple saltó alturas en cuestión de años. Condujo a superar el éxito económico, convirtiendo a Apple en la primera empresa pública valorada en más de $1 billón en 2018. El año fue testigo de la realización de la ambiciosa visión de Jobs. La muerte de Steve Jobs en 2011 dejó un vacío en el mundo, pero también nos recordó su impacto revolucionario. Había pintado una Mona Lisa, multidimensional, la fusión de tecnología, artes liberales, diseño y business, que trascendió más allá de su vida. Jobs no solo fue un experto en imaginar el futuro, sino que también estableció a Apple como filántropo. Bajo el liderazgo de Tim Cook, actual director ejecutivo de Apple, la empresa ha expresado abiertamente sus responsabilidades medioambientales y sociales. A medida que hacemos las paces con el futuro, nos adentramos en el horizonte para prever el camino de Apple. Con realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, el desarrollo de Apple Glass y Apple Car, la hoja de ruta de Apple es tan misteriosa como su inicio en el garaje de Steve Jobs. Es posible que la baliza haya pasado de Jobs a Cook, pero la esencia de la empresa sigue siendo poner un toque en el universo. Hoy, la influencia de Apple en nuestras vidas es palpable. Desde la creación digital hasta la comunicación instantánea, desde herramientas de escritorio hasta dispositivos portátiles, esta maravilla de California ha redefinido drásticamente la forma en que interactuamos con el mundo. Sin embargo, encontramos consuelo e inspiración en la misma compañía lamentablemente paradisíaca que continúa superando los límites. A través de los flujos y reflujos de su viaje, Apple muestra una inmensa resiliencia frente a todas las adversidades.
Sobreviviendo a la reacción tecnológica que puso a dormir a muchos otros, Apple, una y otra vez, ha demostrado que el espíritu de nunca darse por vencido de sus fundadores está profundamente arraigado en su cultura. Por encima de todo, lo que destaca de Apple, la esencia que su competencia se esfuerza por capturar pero no logra replicar, es su ideología. La empresa fundada sobre los principios de innovación y cambio continúa adhiriéndose a sus raíces, desafiando lo predecible y luchando continuamente por lo imposible. Apple, una empresa descomunal arraigada en un comienzo modesto, es un testimonio de audacia. Es un saludo a la imaginación humana, y a la voluntad de crear independientemente de los fracasos inevitables. Mientras caminamos hacia un futuro ambiguo, una cosa está clara, Apple estará allí, liderando el camino del desafío tecnológico. El futuro brilla con una variedad de extensas novedades, todas ellas veteadas de un núcleo de sorpresa. La promesa de Apple de abrir las puertas al futuro resuena. Mientras nos preparamos para desbloquearlos, Apple nos llama, una mezcla indeleblemente peculiar de emoción, incertidumbre y tentadora anticipación. Al embarcarnos en una nota final, veneramos al Fénix que surgió de las cenizas, Apple, emblema de la innovación incesante. Reafirma nuestra fe eterna en comienzos audaces, doncellas del fracaso, actividades implacables y posibles revoluciones que todos ellos implican. Quizás el testimonio final del éxito de Apple esté bellamente preparado en su capacidad para fusionar la vida humana y la tecnología. No es solo una historia sobre una corporación, es un testimonio del espíritu humano eterno un recordatorio del poder indomable de una mente humana libre y sin restricciones. Mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que Apple ha reescrito la cronología del avance tecnológico, sin embargo, paradójicamente, continúa traspasando fronteras, reinventando, redescubriendo y reimaginando, dando origen a una nueva era cada vez que se pensaba que había alcanzado su cenit. Es una vanguardia, descendiente de la fusión utópica entre ella y el futuro digital que ha estado creando, repleta de toda la novedad, imaginación y emoción que este encuentro único de mentes probablemente podría generar hacia infinitas posibilidades. La verdadera maravilla de Apple no se encuentra dentro de las paredes de su oficina corporativa ni en los elegantes dispositivos dispuestos durante los lanzamientos de productos. Reside en los corazones y las mentes de millones de soñadores que han sido inspirados, cuyas vidas han cambiado, cuyos mundos han sido volteados, a veces dentro de los marcados límites de la realidad. La razón por la que Apple mantiene una posición básica de supremacía incuestionable en el mercado tecnológico puede atribuirse a su tenaz resistencia a quedarse quieta, a permanecer estancada. Se quita los laureles, destruye barras y guirnaldas de éxito y se pregunta, ¿qué sigue? La historia de Apple es una saga interminable, un viaje ilimitado. Está impregnado del espíritu de comienzos audaces, el sabor agridulce de los fracasos, la embriagadora emoción de los logros, el dolor y la sensación de hormigueo de las alturas altísimas, y la esperanza eterna dentro de cada conclusión dispar, de que siempre haya otro comienzo. Se suele decir que la manzana mágica era el fruto prohibido en el jardín del Edén. El anhelo de su conocimiento llevó a la expulsión de los primeros padres del paraíso. Casualmente, o tal vez no tanto, la empresa bautizó después de haber empujado una y otra vez a la humanidad hacia una dirección innovadora utilizando las poderosas herramientas de conocimiento que alberga. Apple, por tanto, es un verdadero Edén del mundo moderno. Y así llegamos al quid de esta saga, el viaje de la creación generosa, la innovación impresionante, el espíritu implacable y la transformación extraordinaria. Una historia profundamente anidada en las venas de Apple, una historia de audacia. Una historia de Apple, la revolución definitiva. Dicho y hecho, cada conversación sobre Apple es una oda elogiosa en miniatura a la audacia, al espíritu eterno de la humanidad, a la fe inquebrantable en el poder de una idea, y a la precisión impecable que hábilmente une los sueños con la realidad. Si estás leyendo esto hoy, es probable que en algún momento de tu vida te hayan alojado, influenciado o inspirado las maravillas de Apple. Entonces, he aquí un mañana tentador, un pasado prolífico y un viaje interminable en busca de una audacia infinita. Por el atractivo irresistible de Apple.